Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 163 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a retener tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero sobre todo transfórmanos cada día a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Reyes 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo otro en el capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la pared. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas.
hizo fundir asimismo un mar de 10 codos, de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñían alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían al mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo de longitud de cada basa 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras la basa. Así encima como debajo de los leones y de los bueyes había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos. Todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran de madera de la misma basa. En lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas en una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente tenía 40 batos, y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar, con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban
los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incenciarios de oro purísimo. También de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todas las tesorerías de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor, y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha, 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Igualmente 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho hacia el sur de la casa. Hiram hizo también calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos y palas y garfios de bronce muy fino. Todos sus enseres hizo todos sus enseres Hiram Abí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Asimismo, Salomón hizo todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas, los incenciarios de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, las puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Para reflexionar. En esta era donde el tomarnos nuestro tiempo se ve como sinónimo de lentitud, ineficiencia o falta de productividad, donde todo lo que queremos es para ayer, rápido, al instante, ese fruto del espíritu que es la paciencia está totalmente desplazado por el control y la autosuficiencia.
Pero debemos recordar que Dios nos llama a cumplir con nuestro llamado con paciencia, dependencia y humildad. Él es quien marca los tiempos, las etapas y la duración de cada una, no nosotros. Salomón duró 13 años en construir su casa, lo que implica que se tomó su tiempo en el diseño, planificación de las estructuras, tamaño, selección de buenos materiales. Fue un proceso en etapas que requirió largo tiempo de construcción. Salomón cuidó de cada detalle con paciencia y esmero, y eso reflejaba su amor por el Señor. Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierra por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa, y por fuera hasta el gran atrio. El gran atrio tenía en derredor 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Primera de Reyes 7, 9 y 12. Es sabio y prudente que seamos intencionales en planificar y procurar la edificación de nuestro hogar, porque si no lo hacemos, las tantas tareas que tenemos se encargarán de ocupar nuestros días en lugar de ser nosotras las que establezcamos las prioridades. Debemos, en comunión con el Espíritu Santo, orar por el corazón de nuestros esposos, hijos, y buscar la verdad de su palabra que los restaure, sane y fortalezca. Enseñémosle lo que es verdaderamente importante, lo que tiene valor eterno, poner a Dios y la obra de su reino primero. Así que, como nuestros hijos nos imitan observando más nuestro ejemplo que escuchando nuestras palabras, Salomón imitó el amor que su padre tuvo por el Señor. Si para David fue de gran valor el templo, así lo aprendió Salomón y eso imitó. Cada componente del templo tiene su importancia, ya que revela algo de Dios y de cómo debe ser adorado y de cómo acercarnos a Dios. Por ejemplo, los candelabros podían simbolizar la luz de su palabra, la cual debe estar siempre presente en nuestros hogares, alumbrando nuestras vidas, caminos, decisiones, relaciones y asimismo nosotros ser reflejo de esa luz al mundo. Número 2. El mar donde se lavaban los sacerdotes podría simbolizar el cómo no debemos trivializar la santidad de nuestro Dios y antes de presentarnos diariamente ante Él, debemos confesar nuestros pecados y debilidades, confiando en que su sangre y perdón nos limpiará de toda maldad. 3. Las columnas nos pudieran apuntar a las verdades fundamentales del Evangelio sobre las cuales debe estar edificado nuestro hogar. Su muerte y resurrección, la expiación y pago de nuestros pecados, la gracia, el perdón, etc. Los panes de la presencia o panes de la proposición, estos panes eran una ofrenda de comida a Dios que se llevaba a cabo perpetuamente, un pacto para siempre, Levíticos 24:8. Junto con los otros elementos del tabernáculo, la mesa resalta la relación del pacto entre Dios y su pueblo al habitar Yahweh con Israel de una manera especial. Nuestros hogares pueden ser un lugar de adoración a Dios porque sus habitantes son adoradores en espíritu y en verdad, especialmente porque la comunión con Dios nos llama al arrepentimiento, perdón y santidad gracias a la obra restauradora de Cristo. Para meditar. Nos estamos dejando llevar por la velocidad insensata de estos tiempos que terminamos construyendo nuestro hogar sobre la arena. ¿O estamos dedicando tiempo, cuidando y dedicando cada detalle de nuestro carácter y de nuestro corazón a nuestros esposos, hijos y demás familiares? ¿Estamos siendo sabios al edificar nuestro hogar o lo estamos derribando con nuestra impaciencia? ¿Estás reconociendo y procurando la ayuda de Dios a través de los diferentes medios de gracia o estás actuando con orgullo, creyéndote autosuficiente? ¿Cómo dejas un legado de amor por Dios a tus hijos? ¿Estás mostrándoles el valor que Dios tiene para ti? Primera de Reyes 7:51 dice, así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor.
Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 163. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.